Imagina un mundo entero operando bajo tus pies, donde cada pequeño movimiento tiene un propósito, cada sonido es un mensaje, y cada olor cuenta una historia. Las hormigas, estos seres que parecen insignificantes a la vista apresurada, son en realidad las arquitectas de un universo que pocos se han atrevido a explorar en profundidad. Construyen ciudades, libran batallas épicas y dan forma al medio ambiente de maneras que no siempre notamos. ¿Alguna vez te has parado a pensar que, incluso sin líderes aparentes, alcanzan un nivel de organización que desafía la lógica humana? Haz clic en Me gusta, suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Estos pequeños animales, que a menudo son ahuyentados con un simple movimiento, desempeñan un papel crucial en el equilibrio del ecosistema. Reciclan nutrientes, controlan plagas e incluso ayudan a esparcir semillas. Sin ellos, gran parte de la vida tal como la conocemos colapsaría. ¿No resulta fascinante pensar que algo tan pequeño tenga un peso tan enorme en el funcionamiento de nuestro planeta? Esto es solo la punta del iceberg en lo que respecta a la curiosidad animal. Lo que realmente llama la atención es la complejidad con la que viven estas criaturas. Desde la intrincada estructura de los hormigueros hasta brillantes estrategias de supervivencia, cada detalle nos hace cuestionar lo que realmente sabemos sobre el mundo natural. Después de todo, ¿qué impulsa a un grupo de pequeños insectos a trabajar en perfecta armonía, como si siguieran un plan invisible? Hay un universo oculto allí, listo para ser desvelado. Y mientras piensas en lo increíble que parece todo esto, recuerda que estamos apenas al comienzo de este viaje. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo surgieron y evolucionaron las hormigas a lo largo de millones de años? Prepárate para un viaje que cambiará tu forma de ver no solo a las hormigas, sino a todos los seres vivos. Hace millones de años, mucho antes de que los humanos comenzaran a caminar sobre la Tierra, las hormigas ya exploraban bosques antiguos. Estas pequeñas criaturas surgieron como supervivientes de un período de intensas transformaciones geológicas, cuando los continentes aún se estaban formando. Descendientes directas de las avispas primitivas, las hormigas comenzaron su viaje evolutivo adaptándose al suelo, en lugar de volar, para explorar los secretos de la Tierra. ¿No es curioso cómo, incluso siendo tan pequeños, fueron moldeados por los mismos procesos que esculpieron montañas y ríos? La evolución les dio algo que pocos animales tienen: una perfecta adaptación para trabajar en equipo. Mientras otras especies competían por la supervivencia, las hormigas prosperaron convirtiéndose en maestras de la cooperación. Sus antepasados desarrollaron habilidades que iban desde la construcción de refugios hasta la defensa colectiva contra los depredadores. Es impresionante pensar que cada una de sus acciones lleva el legado de millones de años de evolución, un proceso lento y minucioso que moldeó sus sociedades a la perfección. Lo más fascinante es observar cómo interactúan con otros insectos. A lo largo de la historia evolutiva, las hormigas han establecido relaciones simbióticas, intercambiando protección por alimento o refugio. Esta compleja interacción es un testimonio de su capacidad para convertir cada desafío en una oportunidad. No solo sobreviven, prosperan, construyendo vínculos invisibles que benefician a innumerables especies a su alrededor. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Cómo siguen adaptándose estas criaturas de tamaño tan pequeño a un mundo en constante cambio? Es increíble pensar que, a pesar de enfrentar nuevos desafíos como el cambio climático y la urbanización, las hormigas aún mantienen la esencia de sus orígenes. ¿Pero esta adaptación los hizo aún más extraordinarios? Debajo del suelo por donde caminamos se encuentra un mundo ingenioso y organizado tan impresionante como una metrópolis humana. El hormiguero, hogar de las hormigas, es más que un simple refugio. Es una obra arquitectónica viva. Cada túnel, cada cámara
y cada pasaje fueron construidos meticulosamente para cumplir una función específica. Algunas áreas están reservadas para la cría de larvas, otras almacenan alimentos, mientras que hay espacios diseñados para la ventilación. ¿Cómo pueden seres tan pequeños crear algo tan grandioso? La división de tareas en el hormiguero es tan precisa que parece seguir un plan invisible. Hay quienes sostienen que la inteligencia colectiva de las hormigas es superior a cualquier algoritmo humano, y observarlas en acción respalda esta idea. Cuando una hormiga encuentra un obstáculo mientras excava, otra inmediatamente se une para resolver el problema, como si tuvieran una línea de comunicación directa. Esta impresionante organización inspira a científicos e ingenieros que buscan replicar su eficiencia en proyectos humanos. Pero el hormiguero no es solo un espacio físico, es el corazón palpitante de la colonia, un lugar donde la vida transcurre en perfecta armonía. En él, la reina gobierna sin órdenes explícitas, los trabajadores trabajan incansablemente y los centinelas vigilan incansablemente. Cada hormiga conoce su lugar y cumple su función como parte de un mecanismo mayor. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Y si adoptáramos parte de esta mentalidad colectiva en nuestras propias vidas? ¿Qué podríamos lograr? A medida que exploramos lo que sucede dentro de estas ciudades subterráneas, queda claro que cada detalle del hormiguero está diseñado para garantizar la supervivencia de la colonia. Pero, ¿qué hace esto posible? ¿Quién está en el centro de esta increíble organización? En el corazón del hormiguero, en medio de la oscuridad y el silencio subterráneo, reposa la figura más importante de toda la colonia, la reina. Contrariamente a la creencia popular, no lleva corona ni da órdenes explícitas, pero su presencia es vital. Ella es quien da vida al hormiguero, asegurando la continuidad de la colonia a través de su extraordinaria capacidad para producir descendencia. Una sola reina puede poner miles de huevos a lo largo de su vida, convirtiéndose en el pilar que sustenta esta sociedad perfecta. La elección de la reina comienza en el huevo. Algunas larvas se alimentan de una forma especial, recibiendo nutrientes que les dan la capacidad de convertirse en reinas. Y así, mientras sus hermanas asumen roles de trabajadoras o soldados, ella crece preparada para asumir el trono natural. Pero su viaje no siempre está garantizado. En muchas especies, varias reinas jóvenes compiten entre sí hasta que solo una sobrevive. Es un crudo recordatorio de la lucha por la supervivencia que define el mundo animal. La reina no solo vive para reproducirse, también transporta información genética que da forma al comportamiento de toda la colonia. Los genes que transmite influyen en la forma en que las hormigas interactúan, trabajan y responden al medio ambiente. Es casi como si fuera la programadora de un sistema vivo y escribiera el código que mantiene a su sociedad en funcionamiento. Fascinante pensar que, incluso en silencio, su influencia impregna cada rincón del hormiguero, ¿no? Pero ¿cómo mantiene este líder silencioso el orden en medio de un aparente caos? Aquí es donde entra en juego el incansable ejército de trabajadores que se dedican a proteger y sostener a su majestad, mientras velan porque todo el hormiguero prospere. Y al comprender el papel de estas trabajadoras incansables, descubrimos la verdadera esencia de la fuerza colectiva de las hormigas. Los trabajadores son el corazón palpitante del hormiguero, las manos que lo construyen, lo cuidan y lo defienden. Sin descanso, estas hormigas se dedican a tareas que van desde recolectar alimentos hasta mantener complejas estructuras subterráneas. No reciben órdenes directas. Todo parece fluir como una danza bien ensayada, donde cada movimiento es una respuesta al entorno. Imagine el nivel de coordinación necesario para que cientos, a veces miles, de personas trabajen como un solo cuerpo. La división de tareas entre los trabajadores es fascinante. Algunos son exploradores, encargados de salir en busca de recursos, arriesgando sus vidas en terrenos desconocidos.
Otros son constructores y dan forma a las cámaras y túneles que hacen del hormiguero un hogar seguro. También hay cuidadores que vigilan las larvas con cariño casi maternal. Esta especialización natural es una verdadera lección de eficiencia y cooperación, algo que a menudo falta en nuestra propia sociedad. El secreto de esta impecable organización es la comunicación. Los trabajadores utilizan feromonas para marcar senderos y transmitir mensajes, como si tuvieran un lenguaje invisible. Por ejemplo, cuando uno encuentra una fuente de alimento, deja un rastro químico para guiar a sus compañeros hasta allí. Es un sistema tan eficiente que ha inspirado a los científicos a desarrollar soluciones a problemas humanos como el tráfico y las redes logísticas. ¿Quién hubiera pensado que tanto conocimiento podría surgir de algo tan pequeño? Mientras trabajan incansablemente, los trabajadores también tienen la misión de proteger el hormiguero. Cuando se acercan las amenazas, forman una feroz línea de defensa, aunque el sacrificio sea una posibilidad. Esta lealtad inquebrantable plantea la pregunta: ¿qué nos mueve a luchar por algo más grande que nosotros mismos? Y hablando de defensa, ha llegado el momento de conocer a las verdaderas guerreras de este reino subterráneo, las hormigas soldado. Dentro del hormiguero no hay órdenes gritadas, títulos alardeados, ni luchas de poder visibles. Sin embargo, las hormigas viven en una sociedad impecablemente organizada, gobernada por una jerarquía invisible que parece un milagro del instinto. Cada uno desempeña su papel con precisión, como si siguiera un manual secreto de conducta. ¿Pero es realmente un secreto? Esta fascinante coordinación es obra de una combinación de genética, comunicación química y aprendizaje colectivo. A diferencia de las sociedades humanas, donde los líderes son responsables de tomar decisiones, las hormigas operan basándose en un sistema descentralizado. No hay una figura imponente que controle cada movimiento. Todo sucede de forma colaborativa e instintiva. Por ejemplo, cuando surge una amenaza, los trabajadores y soldados actúan inmediatamente, asumiendo cada uno la tarea que se le ha asignado. Esto demuestra que el verdadero poder de esta jerarquía no está en lo individual, sino en lo colectivo. Esta forma de organización ha fascinado a los científicos, que la llaman inteligencia colectiva. Es como si cada hormiga fuera una célula de un cuerpo más grande, contribuyendo a un único propósito: la supervivencia de la colonia. Este tipo de armonía puede enseñarnos valiosas lecciones sobre el trabajo en equipo. Imagínese cómo sería si aplicáramos este mismo principio en la vida cotidiana, ya sea en el lugar de trabajo o en las relaciones personales. Las hormigas nos recuerdan que a veces el todo es mucho más fuerte que la suma de sus partes. Sin embargo, la jerarquía invisible solo funciona porque cada individuo acepta su papel y contribuye sin dudarlo. Esta aceptación natural de sus funciones es lo que sustenta la increíble resiliencia del hormiguero. Y cuando surge el peligro, es hora de conocer a quienes están en primera línea. Las hormigas soldado, las guardianas de este pequeño imperio. Cuando el hormiguero está en peligro, las hormigas soldado llegan al lugar con una determinación impresionante. No son solo defensores, son estrategas natos, preparados para afrontar cualquier amenaza que ponga en riesgo su colonia. Sus afiladas mandíbulas, sus cuerpos robustos y su comportamiento intrépido los convierten en ejércitos en miniatura. Ya sea que se enfrenten a invasores más grandes o repelan otras colonias, estos guerreros son un ejemplo vivo de valentía en beneficio del colectivo. Pero ¿qué diferencia a una hormiga soldado de las demás? En muchas especies, tienen cuerpos adaptados para la batalla, cabezas más grandes, músculos poderosos e incluso armaduras naturales. Estas características hacen que tus habilidades de combate sean aún más efectivas. Imagine un pequeño ejército que trabaja en sincronía, sin necesidad de entrenamiento ni órdenes verbales. Simplemente saben qué hacer.
como si cada movimiento estuviera coreografiado por la propia naturaleza. Además de defender el hormiguero contra los depredadores, las hormigas soldado también desempeñan un papel crucial en las batallas entre colonias. Sí, las guerras en el mundo de las hormigas son más comunes de lo que piensas. Cuando dos colonias se disputan territorio o recursos, el choque puede ser tan intenso como una guerra humana. Los guerreros lideran estos ataques con una precisión que parece exceder los límites del instinto, dejando claro que la supervivencia no siempre es pacífica. ¿Y qué pasa después de la batalla? Las hormigas soldado no solo ganan peleas, protegen el legado de sus colonias, asegurando que la vida siga floreciendo. Esta resiliencia plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo logran coordinar tales hazañas de manera tan perfecta? La respuesta está en sus estrategias comunicativas, que revelan el verdadero secreto detrás de su unión. En el mundo de las hormigas, las palabras no existen, pero la comunicación es tan efectiva que resulta intrigante. Utilizan un complejo sistema de señales químicas, toques e incluso sonidos para coordinar sus acciones con una precisión que desafía nuestra comprensión. Imagínese cientos de hormigas actuando en perfecta armonía, como si estuvieran conectadas por un hilo invisible. Es a través de feromonas que son capaces de transmitir mensajes sobre peligro, comida e incluso la ubicación de un nuevo refugio. Lo más curioso es cómo funcionan las feromonas. Una sola hormiga puede dejar un rastro químico cuando encuentra comida, guiando a sus compañeras directamente a la fuente. Si se borra el rastro, los demás rápidamente notan el cambio y ajustan sus rutas. Este tipo de adaptación rápida es una lección de flexibilidad y trabajo en equipo, algo que podríamos aplicar en el día a día, ya sea en el tráfico o en proyectos colaborativos. Además de las feromonas, las hormigas también utilizan el tacto para comunicarse. Un simple toque de antenas puede transmitir información detallada, como la necesidad de refuerzos en un lugar determinado. Algunas especies incluso producen sonidos específicos al frotar partes de su cuerpo, enviando señales de alarma o instrucciones a otros. Es fascinante cómo crearon tantas formas de conectarse, incluso sin un lenguaje verbal. Estas estrategias de comunicación son la base de sus sociedades organizadas. Sin ellos, el caos sería inevitable. Pero con ellas, las hormigas pueden lograr hazañas extraordinarias, como cultivar jardines subterráneos e incluso cambiar el curso de ecosistemas enteros. Este papel ecológico vital es lo que exploraremos a continuación, mostrando cómo estos pequeños insectos son en realidad gigantes en importancia para el planeta. Aunque son pequeñas, las hormigas desempeñan un papel gigantesco en el equilibrio de los ecosistemas. Son auténticos ingenieros de la naturaleza, que ayudan a mantener el suelo fértil removiéndolo constantemente en busca de refugio o alimento. Este simple movimiento enriquece el suelo, permitiendo la redistribución de los nutrientes esenciales. Imagínese un jardinero invisible, siempre trabajando para que las plantas crezcan más fuertes y saludables. Eso es exactamente lo que hacen las hormigas, incansablemente. Además, desempeñan un papel vital en la dispersión de semillas. Muchas plantas dependen de las hormigas para transportar sus semillas, protegiéndolas de los depredadores y asegurándose de que germinen en lugares seguros. Esta asociación es un ejemplo fascinante de mutualismo, en el que ambas partes ganan. ¿Alguna vez has imaginado que, sin estos pequeños aliados, algunos ecosistemas enteros podrían colapsar? Es una relación que nos enseña sobre la importancia de la cooperación, incluso entre seres tan diferentes. Las hormigas también son esenciales en el control de plagas. En su incesante búsqueda de alimento, atacan insectos dañinos que podrían destruir los cultivos. Los agricultores, especialmente en las regiones tropicales, suelen notar el impacto positivo de las colonias en sus campos.
Estos guardianes naturales contribuyen a la preservación de los cultivos agrícolas, reduciendo la necesidad de pesticidas químicos. Una prueba más de que, incluso sin que lo sepamos, dependemos de tus acciones para nuestra supervivencia. Pero el impacto de las hormigas va más allá del suelo y las plantas. Crean microhábitats para otras especies, comparten recursos con hongos y ayudan a reciclar materia orgánica. Cada colonia es una pequeña potencia ecológica que transforma y sostiene el medio ambiente que la rodea. Y al explorar los superpoderes de estas hormigas, comenzamos a ver cuán impresionantes son en realidad. Las hormigas son los superhéroes del mundo animal, y sus poderes superan la imaginación. Empecemos por la fuerza. Una sola hormiga es capaz de cargar hasta 50 veces su propio peso corporal. Imagine a un humano levantando un automóvil con sus propias manos, y tendrá una idea de la impresionante hazaña que estas pequeñas criaturas logran todos los días. Esta enorme fuerza no es solo una curiosidad animal, sino un ejemplo de cómo la naturaleza supera límites que creemos imposibles. Además de fuerza, las hormigas son increíblemente resistentes. Sobreviven a inundaciones, escasez de alimentos e incluso cambios drásticos en el medio ambiente. Algunas especies, como las hormigas bravas, forman balsas vivientes para cruzar ríos durante las inundaciones, utilizando sus cuerpos como botes improvisados. Esta capacidad de adaptación nos enseña una valiosa lección. La resiliencia no se trata de evitar desafíos, sino de afrontarlos con creatividad y trabajo en equipo. Otra superpotencia notable es la inteligencia colectiva. Aunque cada hormiga individualmente tiene capacidades limitadas, juntas resuelven problemas complejos. Desde encontrar las rutas más cortas hacia las fuentes de alimentos hasta construir estructuras que desafían la gravedad. Sus acciones grupales dejan claro que la unión hace la fuerza. Este concepto ha inspirado a los científicos a crear soluciones basadas en el comportamiento de las hormigas, como algoritmos para redes de tráfico y organización logística. Pero quizás el mayor superpoder de las hormigas sea su capacidad para cultivar vida. Algunas especies, como las hormigas cortadoras de hojas, crean jardines subterráneos de hongos que sirven de alimento a la colonia. Es como si fueran granjeros en miniatura, trabajando con eficacia y precisión. Y a medida que exploremos más sobre estos jardineros naturales, descubriremos cómo han llevado el cultivo a un nivel de perfección que desafía incluso la agricultura humana. Las hormigas cortadoras de hojas son las jardineras más impresionantes del reino animal. Imagínese a pequeños trabajadores incansables, llevando trozos de hojas sobre sus cabezas como banderas verdes, en una marcha organizada hacia el hormiguero. Pero estas hojas no son para consumo directo. Sirven como materia prima para cultivar hongos subterráneos, la verdadera fuente de alimento de la colonia. Es un sistema agrícola tan eficiente que puede rivalizar con las mejores granjas humanas. Dentro del hormiguero se mastican las hojas hasta convertirlas en una especie de pulpa, donde crecen los hongos. Los trabajadores más pequeños, llamados jardineros, cuidan minuciosamente este cultivo, eliminando impurezas y procurando que los hongos se desarrollen en condiciones ideales. Este proceso, que parece sencillo, es en realidad una de las formas más avanzadas de mutualismo en el mundo animal. Después de todo, estas hormigas dependen completamente de los hongos para sobrevivir, y los hongos, a su vez, no existirían sin el trabajo de las hormigas. Curiosamente, el cortador de hojas también desempeña un papel vital en el ecosistema. Al cortar las hojas, favorecen la poda natural de las plantas, estimulando el crecimiento de nuevas hojas y flores. Además, el proceso de cultivo de hongos enriquece el suelo, beneficiando a otras especies de su entorno. Es como si fueran guardianes silenciosos del equilibrio ambiental. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algo tan pequeño
puede tener un impacto tan grande en la naturaleza? Estas hormigas nos muestran que el trabajo organizado y en armonía con el medio ambiente puede generar resultados extraordinarios. Y todavía hay mucho más que aprender del mundo de las hormigas. Por ejemplo, las hormigas bravas, conocidas por su ferocidad y capacidad de adaptación, son un capítulo aparte en esta increíble historia. Pocas criaturas inspiran tanto respeto y miedo como las hormigas rojas. De tamaño pequeño pero de actitud gigante, son conocidos por su dolorosa picadura y su capacidad de causar grandes impactos en sus territorios. Cuando atacan, sus mandíbulas muerden la piel para fijar al objetivo, liberando un veneno que provoca una sensación de ardor. De ahí su nombre. Esta habilidad no es solo un mecanismo de defensa, sino también una herramienta de caza eficaz que garantiza tu supervivencia en entornos hostiles. La agresividad de las hormigas bravas es impresionante. Son muy territoriales y no dudan en atacar a los intrusos, ya sean insectos o humanos desprevenidos. En algunos casos, enjambres enteros coordinan ataques rápidos y precisos, lo que hace casi imposible escapar ilesos. Pero estos guerreros no solo luchan para proteger su territorio, también utilizan su ferocidad para expandir sus colonias, a menudo eliminando competidores y dominando nuevos entornos. Una de las características más fascinantes de estas hormigas es su capacidad para sobrevivir a las inundaciones. Cuando el suelo se inunda, las colonias forman balsas vivientes, juntando sus cuerpos para flotar hacia un lugar seguro. Esta adaptación demuestra una resiliencia que pocos animales pueden igualar. Imagine una comunidad entera enfrentando desastres naturales con esta organización y eficiencia. Hay algo profundamente inspirador en su lucha por la supervivencia. Sin embargo, su impacto no siempre es positivo. Como especie invasora en muchas regiones, las hormigas bravas han causado importantes problemas ecológicos, eliminando especies nativas y alterando ecosistemas enteros. Pero incluso estas consecuencias nos llevan a admirar su increíble capacidad de adaptación. Y hablando de adaptaciones extraordinarias, las hormigas melíferas son otro ejemplo fascinante de cómo la naturaleza encuentra formas únicas de sobrevivir. Las hormigas melíferas son los verdaderos tesoros vivientes de la naturaleza. En tiempos de abundancia, estas hormigas se convierten en reservorios de alimento para su colonia, almacenando néctar en sus propios cuerpos hasta que se hinchan como pequeñas burbujas doradas. Es una imagen curiosa y casi poética. Seres tan pequeños llevando literalmente el sustento de su comunidad. Estas hormigas son un testimonio vivo de la resiliencia y creatividad del mundo animal. Habitan principalmente regiones áridas, donde los alimentos pueden escasear durante largos periodos. Mientras sus compañeros buscan recursos, las hormigas melíferas cuelgan inmóviles del techo del hormiguero, esperando pacientemente liberar el néctar almacenado cuando sea necesario. Es como un banco de emergencia, siempre dispuesto a nutrir a la colonia en tiempos difíciles. ¿Quién diría que estos pequeños insectos podrían enseñarnos tanto sobre planificación y generosidad? La relación entre las hormigas melíferas y los humanos también es fascinante. En algunas culturas indígenas se consideran un manjar y una fuente de energía. Su capacidad para almacenar néctar los convierte en un ejemplo vivo de cómo la naturaleza puede ser funcional y deliciosamente intrigante. ¿Alguna vez has imaginado el impacto de estos pequeños animales en un ecosistema que depende de sus esfuerzos para prosperar? Pero lo más impresionante de la sociedad de las hormigas melíferas es cómo logran transformar sus propios cuerpos en un recurso esencial para la supervivencia de la colonia. Este tipo de adaptación nos lleva a reflexionar sobre la flexibilidad de la vida ante la adversidad. Y a medida que exploramos estas adaptaciones, entramos en un capítulo aún más sorprendente: las hormigas zombies y el aterrador control que los hongos tienen sobre ellas. Pocas historias en el mundo animal
son tan intrigantes y aterradoras como la de las hormigas zombies. Imagínese una hormiga aparentemente sana que de repente comienza a actuar de manera extraña, abandona su colonia y se dirige a lugares inverosímiles. Este cambio de comportamiento no es una elección, sino el resultado de controlar un hongo parásito. El hongo invade el cuerpo de la hormiga, dominando su sistema nervioso y tomando el control de sus acciones. Parece una trama de ciencia ficción, pero es una realidad brutal en el mundo animal. El hongo manipula a la hormiga para que encuentre un lugar perfecto para crecer. Una vez posicionada, la hormiga se adhiere a una hoja o rama, donde el hongo comienza a desarrollarse. En cuestión de días, el parásito brota del cuerpo de la hormiga y libera esporas que pueden infectar a otras víctimas. Es un proceso fascinante e inquietante que muestra cómo la naturaleza puede ser a la vez ingeniosa y despiadada. Esta relación parasitaria también tiene profundos impactos en los ecosistemas. En algunos bosques, el hongo regula las poblaciones de hormigas, impidiéndoles dominar el medio ambiente. Es un equilibrio delicado, donde el control natural garantiza la diversidad, pero también plantea preguntas intrigantes. ¿Cómo puede algo tan pequeño ejercer tal influencia en el comportamiento de otro ser? Esta es una de las muchas curiosidades animales que siguen intrigando a los científicos. La historia de las hormigas zombies nos hace reflexionar sobre la vulnerabilidad de la vida y los límites del control que creemos tener sobre nuestro propio cuerpo. Y mientras exploramos estas batallas silenciosas entre hongos y hormigas, nos llevan a otro campo de batalla igualmente fascinante. Las batallas épicas entre colonias rivales, donde el instinto de supervivencia adquiere formas asombrosas. En el mundo de las hormigas, la paz es un raro privilegio. Las batallas épicas entre colonias rivales son un espectáculo de estrategia y fuerza, donde cada bando lucha por la supervivencia y el dominio. Imagínese miles de pequeños guerreros marchando en formación, con mandíbulas afiladas listas para la confrontación. Estas batallas no son simples disputas, son verdaderas guerras territoriales, donde los ganadores conquistan recursos valiosos como alimento, refugio y territorio. Estos conflictos pueden durar días, a veces semanas, y tener profundas consecuencias. En muchas ocasiones, la colonia perdedora es completamente exterminada, mientras la ganadora expande su imperio. Estas batallas revelan la cara más feroz del mundo animal, donde la lucha por la supervivencia deja poco lugar a la compasión. Aún así, hay algo fascinante en cómo estas pequeñas criaturas demuestran coraje y resistencia, incluso frente a adversarios más grandes y numerosos. Un caso documentado por científicos reveló una batalla histórica entre dos colonias gigantes de hormigas bravas. Durante semanas, las fuerzas se enfrentaron en campo abierto, cada lado estratégicamente posicionado. Al final, una colonia salió victoriosa, pero no sin pérdidas importantes. Este tipo de guerra nos recuerda que el instinto de supervivencia no es solo una cuestión de fuerza, sino también de estrategia y sacrificio. Estas batallas no solo moldean el comportamiento de las hormigas, sino que también influyen en el equilibrio de los ecosistemas. Cada enfrentamiento resulta en cambios en la distribución de recursos y control del territorio. Pero hay una colonia que parece estar en una liga propia, dominando sin rivalidad interna: las hormigas argentinas. Sus estrategias de invasión y supervivencia son un enigma que desafía la comprensión humana. Las hormigas argentinas son una anomalía fascinante en el mundo animal. A diferencia de la mayoría de las especies, crearon una supercolonia que se extiende por vastos territorios, eliminando la rivalidad interna. Imaginemos millones de hormigas de diferentes nidos trabajando juntas como si pertenecieran a la misma colonia, una unión tan inusual que ha intrigado a los científicos durante décadas. Este fenómeno es un ejemplo extraordinario de cómo la naturaleza puede desafiar nuestras nociones de competencia
y supervivencia. El secreto de su dominación global reside en su capacidad para reconocer miembros de su propia especie, incluso de colonias lejanas. Mientras otras hormigas libran guerras territoriales, las hormigas argentinas simplemente unen fuerzas. Esta falta de rivalidad interna les permite centrar su energía en expandir su territorio y superar a las especies nativas. Es una estrategia tan eficaz que se han convertido en una de las especies invasoras de mayor éxito del planeta. Pero no todo es positivo. El impacto ecológico de las hormigas argentinas es devastador. Eliminan especies locales, alteran la dinámica de los ecosistemas e incluso amenazan a las plantas que dependen de otras hormigas para dispersar semillas. A pesar de esto, su capacidad de adaptación es una demostración impresionante de cómo la evolución puede moldear comportamientos únicos. ¿No resulta curioso pensar que algo tan pequeño pueda tener un impacto tan profundo en el equilibrio de la naturaleza? Mientras exploramos el enigma de esta supercolonia, nos lleva a reflexionar sobre cómo las hormigas interactúan con nosotros, los humanos. No solo influyen en los ecosistemas. Su presencia dejó huellas en la cultura, la agricultura e incluso la ciencia. Pero, ¿cómo moldeó esta relación nuestra percepción de estos pequeños gigantes de la naturaleza? Desde la antigüedad, las hormigas han fascinado y desafiado a los humanos. Aparecen en mitos, leyendas e incluso como símbolos de virtudes como la diligencia y la unidad. En la literatura bíblica, se nos invita a observar a las hormigas como ejemplo de trabajo duro y planificación. En muchas culturas, una organización impecable se considera algo digno de admiración, una lección práctica de cómo la cooperación puede conducir al éxito. ¿Quién hubiera imaginado que estos pequeños animales podrían ser verdaderos maestros para la humanidad? En la agricultura, las hormigas desempeñan papeles fundamentales. En varias partes del mundo, son aliados naturales en el control de plagas, protegiendo los cultivos de insectos dañinos. En algunas regiones tropicales, los agricultores fomentan la presencia de colonias para proteger las plantaciones de cacao y café. Esta relación simbiótica demuestra cómo los humanos pueden aprender a trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella, aprovechando las curiosidades del comportamiento animal para beneficio mutuo. Curiosamente, las hormigas también desempeñan un papel en la medicina tradicional. En determinadas comunidades, sus picaduras se utilizan en terapias naturales, mientras que los propios insectos se consumen como fuente de proteínas. Además, sus comportamientos han inspirado avances científicos modernos, como algoritmos de inteligencia artificial y soluciones logísticas. ¿Quién hubiera pensado que algo tan pequeño podría tener un impacto tan enorme en la innovación tecnológica? La relación entre las hormigas y los humanos nos recuerda que incluso los seres más pequeños juegan un papel crucial en el equilibrio del planeta. Pero hay más. Además de inspirar soluciones prácticas, las hormigas también despiertan la creatividad, convirtiéndose en protagonistas de cuentos, películas y libros. Exploremos cómo hicieron sentir su presencia en el imaginario colectivo y la cultura popular. El comportamiento de las hormigas ha superado los límites de la naturaleza y ha llegado al mundo de la ciencia y la tecnología. Su impecable organización, comunicación eficiente y capacidad para resolver problemas complejos han inspirado a los científicos a desarrollar tecnologías que impactan directamente nuestras vidas. Desde redes de tráfico hasta algoritmos de inteligencia artificial, las hormigas han demostrado que incluso los seres más pequeños pueden influir en la innovación de forma extraordinaria. Uno de los ejemplos más llamativos es el estudio del comportamiento de las hormigas a la hora de transportar alimentos. Al observar cómo encuentran las rutas más cortas hacia los recursos, los ingenieros han desarrollado sistemas de optimización logística, como la gestión de rutas de transporte urbano.
¿Has pensado alguna vez que el secreto para evitar los atascos podría venir de un simple hormiguero? Esta aplicación es una prueba de que la naturaleza es el mayor laboratorio para soluciones inteligentes. Además, la forma de los hormigueros inspiró el diseño de robots que trabajan juntos, simulando el comportamiento colectivo de las colonias. Estos robots se pueden utilizar para explorar entornos peligrosos o realizar tareas de búsqueda y rescate. Es fascinante imaginar que la unión instintiva de las hormigas sirvió de modelo para tecnologías que salvan vidas. Este tipo de avances nos hace reflexionar sobre cuánto nos queda por aprender aún del mundo animal. Al profundizar en estas intersecciones entre lo natural y lo artificial, nos damos cuenta de que las hormigas no solo conviven con nosotros, sino que también nos ayudan a construir un futuro más eficiente. Y su influencia va más allá de la ciencia. También han dejado su huella en la cultura popular, alimentando historias e inspirando la imaginación humana de maneras inolvidables. El universo de las hormigas está lleno de hechos sorprendentes que dejan impresionados hasta a los más escépticos. ¿Sabías que existen especies capaces de vivir en volcanes activos resistiendo el calor extremo? ¿O que las hormigas leones construyen trampas de arena perfectas para capturar a sus presas? Estas curiosidades animales muestran que el mundo de las hormigas va mucho más allá de lo que imaginamos, revelando comportamientos que rozan lo increíble. Entre las más intrigantes se encuentra la especie conocida como hormigas Drácula. No se alimentan directamente de sus presas, sino que extraen nutrientes de la sangre de sus propias larvas, sin matarlas. Suena macabro, pero este comportamiento es un impresionante ejemplo de adaptación a entornos donde la comida escasea. Las hormigas tejedoras, por otro lado, usan larvas para producir seda y crear nidos suspendidos en los árboles. Cada especie es como un pequeño enigma que desafía nuestra comprensión de los límites de la naturaleza. Los récords en el mundo de las hormigas también son asombrosos. El hormiguero más grande jamás registrado tenía más de 6.000 kilómetros de largo y se extendía por varios países. La hormiga más pequeña del mundo es tan pequeña que puede vivir dentro de una sola semilla. Estos extremos muestran la increíble diversidad de las hormigas y cómo dominan prácticamente todos los entornos del planeta. ¿No es increíble cómo seres tan pequeños pueden ser tan extraordinarios? Estas curiosidades no solo nos deleitan, sino que también nos hacen preguntarnos cuánto queda aún por aprender sobre estos pequeños gigantes de la naturaleza. Y mientras pensamos en sus logros en el mundo real, es hora de explorar cómo las hormigas también ganaron espacio en el imaginario colectivo, inspirando historias en la literatura y el cine. Las hormigas siempre han sido una rica fuente de inspiración para la cultura popular, apareciendo como protagonistas de fascinantes historias que resaltan su organización, resiliencia y misterio. En el cine, clásicos como Cariño encogía a los niños, y La vida del insecto nos invitan a observar el mundo desde el punto de vista de estos pequeños animales. Estas películas no solo entretienen, sino que también despiertan curiosidad sobre los intrincados detalles de la vida de las hormigas, transformando hechos científicos en narrativas apasionantes. En la literatura, las hormigas aparecen como poderosas metáforas. En Revolución Animal, son un símbolo del trabajo colectivo y la disciplina, mientras que en obras de ciencia ficción, como Los dioses salvajes, de Bernard Werber, se les retrata como seres superiores con civilizaciones complejas. Estas representaciones nos muestran que, más allá de la ciencia, las hormigas tienen un atractivo universal, reflejando valores humanos como la perseverancia, el sacrificio y la organización. Curiosamente, las hormigas también aparecen en mitos y leyendas de diferentes culturas. En la mitología griega, se los asociaba con el dios Hermes, mientras que en algunas tradiciones africanas se los considera mensajeros entre el mundo de los vivos y los muertos.
Estas historias nos recuerdan que, desde el principio, las hormigas han capturado la imaginación humana, convirtiéndose en símbolos de conexión entre lo natural y lo espiritual. Y mientras exploramos cómo han dejado su huella en el arte y la narración, no podemos olvidar que incluso en la vida real, las hormigas enfrentan desafíos constantes. Entre estos desafíos se encuentran los depredadores naturales, que ponen a prueba tus habilidades de supervivencia a diario. Sumerjámonos en este enfrentamiento para comprender cómo las hormigas se defienden y prosperan en un mundo lleno de peligros. A pesar de su impecable organización y estrategias de defensa, las hormigas enfrentan a diario una extensa lista de depredadores que desafían su supervivencia. Entre sus más feroces enemigos se encuentran los osos hormigueros, expertos en devorar colonias enteras con sus rápidas y pegajosas lenguas. Las aves aprovechan cualquier oportunidad para capturar hormigas en movimiento, convirtiéndose en una amenaza constante. Estos depredadores revelan el equilibrio natural del ecosistema, donde cada ser cumple su papel. Además de los depredadores obvios, las hormigas también se enfrentan a enemigos más pequeños, pero igualmente letales. Se sabe que arañas, escarabajos e incluso otras hormigas atacan colonias rivales. Algunas especies de hormigas guerreras invaden hormigueros más pequeños, capturan las larvas y las convierten en sus propias obreras. Es un ciclo de supervivencia que, aunque brutal, pone de relieve la complejidad de las interacciones en el reino animal. Curiosamente, los hongos parásitos, como el que convierte a las hormigas en zombies, también se encuentran entre sus principales enemigos. Estos hongos no solo manipulan el comportamiento de las hormigas, sino que también amenazan la estabilidad de colonias enteras. Este tipo de relación parasitaria nos recuerda que ni siquiera las criaturas más organizadas son inmunes a las adversidades de la naturaleza. A pesar de todas estas amenazas, las hormigas continúan prosperando, adaptándose constantemente y encontrando formas creativas de sobrevivir. Es una prueba de que la lucha por la vida es continua y llena de desafíos. Y mientras enfrentan estas batallas diarias, también enfrentan un enemigo aún mayor e impredecible: el cambio climático y sus impactos en el delicado equilibrio ecológico. El impacto del cambio climático no perdona ni siquiera a las hormigas pequeñas y resistentes. A medida que el planeta se calienta y los ecosistemas cambian, enfrentan desafíos que ponen a prueba su capacidad de adaptación. En las regiones áridas, por ejemplo, el aumento de las temperaturas afecta directamente la disponibilidad de alimentos y la capacidad de construir hormigueros seguros. En zonas húmedas, las lluvias intensas pueden inundar colonias enteras, obligándolas a migrar y empezar de cero. Algunas especies, como las hormigas cortadoras de hojas, han demostrado una resiliencia impresionante al cambiar su comportamiento para adaptarse a su nuevo entorno. Comienzan a buscar comida en épocas más frescas para evitar el calor extremo y adaptan sus rutas para escapar de las zonas inundadas. Es casi como si se hubieran anticipado a los desafíos, demostrando una vez más su increíble capacidad para sobrevivir en condiciones adversas. Por otro lado, hay especies que corren un riesgo real de extinción. Las hormigas especializadas, que dependen de hábitats específicos o de interacciones únicas con otras especies, encuentran cada vez menos espacio para prosperar. Esto es particularmente preocupante en los bosques tropicales, donde muchos de ellos desempeñan funciones cruciales, como la dispersión de semillas y el control de plagas. La pérdida de estas hormigas podría desencadenar un efecto dominó que afectaría a todo el ecosistema. El cambio climático nos hace reflexionar sobre la interconexión de todas las formas de vida. Si incluso las hormigas, con su impecable resiliencia y organización, se ven amenazadas, ¿qué dice eso sobre nuestro futuro? Aún así, las hormigas nos muestran que la adaptación es posible y,
Al explorar sus asociaciones inesperadas con otras especies, podemos descubrir nuevas lecciones sobre cómo la naturaleza encuentra formas de superar los desafíos. En el complejo y fascinante mundo de las hormigas, se forman alianzas improbables para garantizar la supervivencia mutua. Uno de los más intrigantes es la asociación entre hormigas y plantas. Ciertas especies de plantas, como las acacias, ofrecen refugio en sus espinas huecas y néctar adicional para las hormigas. A cambio, las hormigas actúan como feroces guardianes, ahuyentando a los herbívoros e incluso a otras plantas invasoras que podrían amenazar a su aliado. Es una relación de confianza que se asemeja a un pacto entre diferentes reinos. Otra asociación extraordinaria se produce con insectos más pequeños, como los pulgones. Las hormigas protegen a estos pequeños productores de melaza de los depredadores a cambio del líquido azucarado que producen los pulgones. Este comportamiento, que a primera vista puede parecer egoísta, en realidad apoya a ambas partes en un delicado equilibrio. Imagínese cómo sería si adoptáramos relaciones tan interdependientes y armoniosas en nuestra vida diaria. Las hormigas también comparten vínculos con los hongos, particularmente en el caso de las hormigas cortadoras de hojas. Este mutualismo va más allá del simple beneficio. Se trata de una asociación vital en la que las hormigas cultivan hongos en cámaras subterráneas y, a cambio, reciben alimento. Esta alianza es tan antigua que ambos evolucionaron juntos, volviéndose completamente dependientes el uno del otro. Es una lección de cómo la naturaleza crea conexiones tan profundas que ninguna de las partes puede prosperar por sí sola. Estas asociaciones inesperadas nos muestran que incluso las criaturas más pequeñas pueden construir puentes entre mundos diferentes. Y, al observar estas interacciones, nos llevamos a preguntarnos, ¿cómo pueden los estudios sobre las hormigas influir en nuestra percepción y preservación del medio ambiente? Esta pregunta nos lleva al siguiente paso, donde reflexionamos sobre la ética y el impacto de la investigación científica en estos pequeños gigantes de la naturaleza. El estudio de las hormigas revela maravillas, pero también plantea importantes cuestiones éticas. Como cualquier investigación científica, explorar el mundo de estos pequeños gigantes requiere un delicado equilibrio entre la búsqueda del conocimiento y la preservación del entorno natural. Manipular colonias para comprender sus secretos es fascinante, pero ¿hasta qué punto esto puede afectar negativamente a estos seres? Es una reflexión necesaria, en tiempos en los que el impacto humano en el planeta es cada vez más evidente. Los científicos suelen reubicar colonias para observar su comportamiento en ambientes controlados. Si bien esto ha llevado a descubrimientos increíbles, como comprender su comunicación con feromonas, también interfiere con el delicado equilibrio ecológico. Imagine el impacto de sacar una colonia entera de su hábitat, donde desempeñaba funciones cruciales, como dispersar semillas o controlar plagas. Estos efectos pueden parecer pequeños, pero tienen consecuencias que afectan a todo el ecosistema. La preservación de las hormigas también pasa por iniciativas de sensibilización. Muchos investigadores trabajan para educar a las comunidades sobre la importancia de estos insectos en el equilibrio ambiental. Los proyectos en los que participan estudiantes, agricultores y ambientalistas ayudan a crear una visión más amplia y responsable del papel de las hormigas en el planeta. Es un enfoque que no solo protege a las colonias, sino que también promueve un futuro más sostenible. Estas cuestiones éticas nos desafían a pensar más allá de la investigación científica y considerar el impacto que nuestros estudios tienen en el mundo natural. Después de todo, estudiar las hormigas es más que simplemente descubrir curiosidades animales. Es comprender cómo podemos coexistir en armonía con todas las formas de vida. Y, al finalizar este viaje por el universo de las hormigas, es hora de reflexionar sobre las lecciones que aprendimos
y cómo pueden transformar nuestra visión del mundo. Las hormigas, tan pequeñas y discretas, nos enseñan lecciones profundas que trascienden su diminuto tamaño. Demuestran que la fuerza del colectivo supera a la del individuo, que la organización puede lograr lo imposible, y que incluso los desafíos más abrumadores pueden superarse con el trabajo en equipo. En cada colonia encontramos un reflejo de cómo la naturaleza equilibra el orden y el caos, creando algo que es a la vez funcional y extraordinario. Pero la verdadera lección de las hormigas va más allá de su organización. Son ejemplos de adaptación ante el cambio, de sacrificio por el bien común y de resiliencia inquebrantable. Desde la hormiga soldado que lucha hasta el último momento para proteger su hogar, hasta la cortadora de hojas que cultiva jardines subterráneos, cada especie encierra una historia de lucha, superación y cooperación. Y estas historias nos hacen reflexionar. ¿Qué podemos aprender de ellas para aplicarlas a nuestras propias vidas? Mientras curioseamos entre las curiosidades del mundo animal, las hormigas nos recuerdan que cada uno tiene un papel que desempeñar, por pequeño que parezca. Cada túnel cavado, cada semilla transportada y cada batalla librada es un recordatorio de que el impacto individual, sumado al de muchos, puede transformar el mundo. Nos invitan a mirar más allá de lo obvio y encontrar valor en cosas que a menudo ignoramos. Y ahora, nos corresponde no solo admirar a estas pequeñas criaturas, sino también preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar sus lecciones a nuestro viaje? Esta reflexión abre una invitación a seguir explorando los secretos de la naturaleza, descubriendo qué más tiene el mundo animal para enseñarnos. Después de todo, el aprendizaje nunca termina, solo comienza.